Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el crimen de Chipoleti. Hoy empezaremos como siempre hablando de los protagonistas de este caso y para este caso necesitamos hablar de tres chicas. Verónica Villar, que tenía 22 años para el momento de los hechos, era una chica bastante independiente, las personas que la rodeaban pues la querían muchísimo, era bastante cariñosa y tenía un carácter bastante fuerte. Verónica había comenzado a estudiar la carrera de agronomía y sus padres eran Juan y Ofelia. Verónica tenía dos amigas, hermanas, y eran las más cercanas a ella. Era un grupo de tres, por así decirlo. Ellas se llamaban María Emilia y Paula. María Emilia para el momento de los hechos tenía 24 años, era una chica bastante tranquila, para ella su familia era una de sus prioridades y era una chica bastante responsable. Ella tenía una hija, la tuvo con 22 años y para el momento de los hechos tenía 2 añitos. María Emilia trabajaba como profesora en una escuela infantil. Y por último, Paula, su hermana, que para el momento de los hechos tenía 17 años, se llevaban varios años de diferencia con su hermana, pero siempre estaban juntas. Todo el tiempo les encantaba pues estar juntas, salían juntas y tenían una relación bastante buena. Ella estaba estudiando, era una niña muy activa, sonriente, sociable y bastante cariñosa. Y ya conociendo a nuestras tres protagonistas nos trasladamos al 9 de noviembre del año 1997. Ese día Emilia y Paula le piden a su padre pues el coche para salir con Verónica y también con otra amiga. La intención era, ellas salían juntas, Emilia y Paula, recogían a Verónica y ya luego por último a su amiga Alejandra. Al final a su amiga Alejandra no le dio tiempo, por lo que el plan se quedó en ellas tres, María Emilia, Paula y Verónica. A ellas les encantaba salir a caminar, pues iban caminando, hablando y bueno, se entretenían y este día era lo que iban a hacer. Cogieron el coche, llegaban hasta un punto, lo aparcaron y luego empezaron a caminar. Ellas se fueron a caminar a una zona llamada Charas en Chipoleti, Argentina, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, ellas llegan hasta este lugar, empiezan a caminar y empiezan a pasar las horas. Su familia se queda bastante extraña porque ellas no han mandado ningún mensaje, no han llamado, pero tampoco han vuelto y hacía bastantes horas que se habían ido. Es por esto que como no tenían noticias, no sabían nada de ellas, deciden poner una denuncia. Al llegar la policía les dice que no pueden poner la denuncia porque no han pasado 48 horas de que las chicas desaparecieron y que además que estaban las tres juntas y que era muy difícil hacerles algo a las tres chicas a la misma vez. No está de más decir que esto pasa en muchísimos casos, que te dicen que tienes que esperar 48 horas y no es así. Para que lo sepan, no hay que esperar 48 horas para poner una denuncia de desaparición. Tú la puedes poner desde el minuto 1. Sus familias no se quedaron conformes con lo que le había dicho la policía, no querían esperar 48 horas a que ellos empezasen la investigación, por lo que deciden ponerse en marcha ellos mismos, llaman a amigos, a vecinos, a otros familiares y empiezan la búsqueda por ellos mismos. Al empezar la búsqueda, pues empezó como a presionar un poco la policía y la policía dijo, bueno, si ya ellos empezaron la búsqueda, ¿cómo no vamos a colaborar nosotros con ellos? Y así es como la policía también se une a la búsqueda. Así pasan 2 días sin noticias hasta que llegamos al 11 de noviembre de ese mismo año y un hombre llamado Dante iba paseando con su perrita por la zona y se encuentran los 3 cuerpos de las chicas en una zona llamada Los Olivos. Ellas estaban en las vías del tren, parecía como si las hubiesen intentado enterrar pero no pudieron, es decir, se podía ver los cuerpos aunque tenían algo de tierra encima y ellas estaban algo separadas la una de la otra. Las autopsias revelan que ambas hermanas habían muerto por unos disparos, tenían heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y también tenían lesiones en sus partes íntimas, lo que dejaba ver que antes de fallecer habían sido abusadas sexualmente. Encontraron distintos cortes en su cuerpo, distintas marcas, lo que dejaba ver que probablemente antes de morir habían sido torturadas y golpeadas. Verónica murió por asfixia, no la dispararon, también tenía lesiones en sus partes íntimas, lo que quiere decir que también fue abusada sexualmente y pues la causa de la muerte es asfixia mecánica, lo que no se sabe si por sofocación o por estrangulamiento. Poniendo en conjunto las 3 autopsias y los estados de los cuerpos, se determinó que las chicas, antes de morir, habían sido secuestradas. También se confirma que esto no lo hizo una sola persona, porque aunque tenían heridas y lesiones bastante similares, muy parecidas, pues no eran iguales. También fueron abusadas sexualmente, como les decía antes, pero
tampoco de la misma manera, y además el calibre de las armas utilizadas tampoco era el mismo. Poniendo en conjunto las autopsias, se llega también a la conclusión de que fue algo premeditado, es decir, que alguien había planeado esto. Tras esto da comienzo a grandes protestas, exigían a la policía justicia, que se resolviese el caso, que encontrasen al culpable, y también le exigían seguridad, porque en este momento pues habían sido estas chicas, pero en cualquier momento podía haber sido otra. La policía estaba siendo súper presionada por la población para que se resolviese el caso, para que encontrasen a los culpables, y de repente, en ese mismo día, salen a la luz dos personas. Ese mismo día, esas dos personas fueron detenidos supuestamente por ser los culpables de la muerte de las chicas. Ellos son Hilario y Horacio. Ellos vivían pues de una manera bastante precaria. Hilario vivía cerca del lugar donde encontraron a las chicas y, como les digo, ellos no tenían dinero, vivían de una manera pues muy pobre, pero igual Horacio tenía distintas armas. Ellos tenían antecedentes penales y en la casa de Hilario encontraron cosas pues que se podían haber utilizado para el secuestro de las chicas, como por ejemplo bolsas, cuerdas y demás. Algo a tener en cuenta es que aunque Hilario sí que tenía distintas armas, ninguna de sus armas coincidía con el calibre que habían utilizado en el caso de las chicas. Finalmente, unos días después, más concretamente el 10 de enero, estos hombres tuvieron que ser liberados porque no encontraron nada en contra de ellos. Hay que decir que estos hombres desde el principio, desde que la policía pues los detuvo, dijeron que ellos no tenían nada que ver con el caso de las chicas. Esto no significa nada porque ya sabemos que muchas veces dicen no, yo no tengo nada que ver y al final fueron los culpables. Pero es bastante curioso que ellos desde el principio estaban diciendo que no conocían a la chica, que no sabían nada de ellas, que ni siquiera las conocían y precisamente no encontraron nada en contra de ellos. Tras esto, la población empezó a indignarse porque creían que la policía simplemente había detenido a estos dos hombres por encontrar a cualquier culpable. Es decir, como para que la población se quedase tranquila de, oye, ya encontramos al culpable, pueden caminar tranquilas, no ha pasado nada, y realmente no era así. Ellos necesitaban a un culpable y de repente cogieron a estos dos y dijeron, pues ustedes son los culpables, y como que fabricaron pruebas para que todo cuadrase con que habían sido ellos. Aunque, como les digo, realmente no lo fuesen. Esto es lo que más indignó a la población porque decían, oye, ni siquiera estás investigando el caso, simplemente quieres un culpable, quien sea, y ya está. Entonces era como bastante extraño. También detuvieron a otro hombre llamado José María porque supuestamente este hombre estuvo cerca de la zona donde encontraron los cuerpos. Según la policía, lo que pasó es que José María, Hilario y Horacio pues estuvieron hablando, se estuvieron emborrachando y planearon el secuestro. La policía piensa que estos hombres, estando así, en ese estado, borrachos, secuestran a las chicas, hacen lo que les hacen y luego les quitan la vida. A las chicas obviamente se les recogieron las pruebas de ADN, como les había dicho, habían sido abusadas sexualmente y ya sabemos, tenemos mucho recorrido en muchos casos, pues hay pruebas de ADN cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, con esas pruebas de ADN las compararon con los ADN de estos tres hombres y ninguno coincidió. A partir de aquí empiezan a pasar como un montón de cosas extrañas y la población cada vez se indigna más porque, como les decía antes, parecía que la policía simplemente quería a cualquier culpable para que se cerrase el caso. No estaban esforzándose por encontrar al verdadero culpable. Esto era bastante extraño para la población porque no encajaba nada con ellos, es decir, las armas que ellos tenían no coincidían ninguna con el calibre del arma que se utilizó en el caso de las chicas, no tenían pruebas de ADN, no tenían absolutamente nada en contra de ellos y la policía decía que sí, que eran ellos. Quitando esto, empezaron a cambiar las cosas en la comisaría de Chipoleti. Empezaron a cambiar a personas porque sí, es decir, el jefe, por ejemplo, de la investigación, de repente se cambia. Hubieron personas que estuvieron en el levantamiento del cuerpo, de repente las cambiaron también. Es decir, las personas que estuvieron desde el principio del caso, que saben cómo iba el caso, cómo llamaron, cómo encontraron a los cuerpos, cómo hicieron el levantamiento, todo, pues ya casi ninguno de ellos estaba al frente del caso. Y de repente, de la noche a la mañana, aparece un hombre llamado Claudio que dice que él sabe dónde está el arma con la que se le disparó a las chicas. Este es un hombre que tiene antecedentes penales y que varias personas habían declarado haberlo visto por la zona donde encontraron a las chicas. Él decía que sabía dónde estaba el arma, que la tenía en casa de su madre. La policía va a comprobar esto, efectivamente encuentran el arma, comprueban de que este es el arma que buscan y obviamente él es detenido como el principal sospechoso de la muerte de las chicas. El calibre del arma encontrada en la casa de Claudio coincide con el calibre del arma utilizado en el caso de las chicas. También en su casa encontraron distintos recortes de periódicos donde se habla del crimen de las chicas. Encontraron también una revista de pornografía
fotografía con un paisaje bastante parecido al paisaje donde encontraron a las chicas, y también encontraron una caja de balas de calibre 22 que estaba vacía. Este hombre, para el momento en el que se le conoce, tenía 23 años, trabajaba en Chipoleti, dicen que tiene rasgos psicopáticos, que le costaba tener relación con otras personas e incluso que era bastante manipulador. Su madre dijo que desde pequeño él practicaba artes marciales y ya con esto se quedó conforme la policía. Es decir, la policía, como supo que él desde pequeño practicaba artes marciales, dijo que él tenía la capacidad física para hacerle todo lo que le hizo a las 3 chicas él solo. La policía, al detenerlo e investigarlo, se da cuenta de que este hombre tenía relación con otros casos de desaparición e incluso de muerte. Para el momento de la investigación de estos otros casos con los que se le relaciona, no encontraron pruebas suficientes, sí que tenían bastantes cosas que coincidían con que había sido él, pero otras no, entonces tuvieron que ponerlo en libertad. Igualmente, la fiscalía estaba seguro de que él había sido el responsable de estos otros casos porque habían testigos que decían haberlo visto en esos lugares e incluso por evidencia física. A mí esto se me hace bastante extraño porque si tienes testigos, si tienes evidencias físicas e incluso hay muchísimas más cosas que no salieron a la luz de coincidencias con que él había sido el culpable de estos casos, pues como es que no te dieron pruebas suficientes para detenerlo. Es un poco extraño. A él lo detienen y el proceso judicial hasta llegar al juicio, desde que lo detienen hasta que se le hace el juicio, pasaron 8 meses. En estos 8 meses él no dijo absolutamente nada. Si tenía algo que ver con el caso, dónde había sido, cómo había sido. Él lo único que llegó a decir es que no había actuado solo, pero tampoco dijo con la otra persona que había actuado. Para el 5 de julio del año 2001, Claudio es condenado a cadena perpetua con 44 años y es condenado como partícipe necesario del secuestro y responsable de su muerte. A día de hoy, Claudio sigue en prisión, pero ha tenido bastantes problemas dentro, porque otros presos se han dado cuenta de que Claudio, de manera bastante extraña, tiene como muchos permisos de la cárcel para salir fuera. A mí esto es algo que me parece bastante extraño, porque estás condenado a cadena perpetua, pero cada 2 por 3 te dan permisos para que salgas fuera. Es algo bastante extraño y obviamente esto ha sentado bastante mal a los otros presos. Para el año 2012 salió varias veces de la cárcel, supuestamente porque participaba en actividades y encuentros culturales de la propia prisión. Y para el año 2019, de repente, le rebajan la condena. Se la rebajan a 25 años de prisión, es decir, los que ya había cumplido más 25 años. Le quitaron la cadena perpetua. Obviamente se apeló esta sentencia y finalmente le volvieron a poner la cadena perpetua, aunque a mí me parece bastante extraño que estás condenado a cadena perpetua y de repente de la noche a la mañana te rebajan la condena a 25 años. Quitando esto, en el año 2024, un guardia, una de las personas que trabajan en prisión, tuvo que poner una denuncia en contra de él, de Claudio, porque Claudio ya lo había amenazado varias veces. Entonces es algo todavía más extraño, es decir, no estás yendo a mejor, estás yendo a peor y aún así te están premiando. Te bajaron la condena, aunque luego te la volvieron a subir, te daban muchos permisos, sales varias veces. Es algo extraño. Damos un salto en el tiempo, nos trasladamos otra vez hasta el año 1997. Claudio ya está preso cuando de repente sale a la luz otro hombre. Este hombre es Guillermo y él es detenido por abusar, secuestrar y asesinar a las 3 chicas. Pues hay testimonios que dicen que este hombre, Guillermo, fue el encargado de secuestrar a las chicas y trasladarlas o hasta el lugar donde las tuvieron secuestradas o hasta el lugar donde fueron encontradas. Este hombre también tenía antecedentes penales por estafa, por falsificación de documentos e incluso por vehículos relacionados con el narcotráfico. Y ya quitando esto, este hombre era informante de la policía, es decir, él traficaba con droga y también al mismo tiempo era informante de la policía. Para el año 2001, este hombre es condenado a 18 años de prisión por el caso de las chicas, pero de repente, para el año 2002 dicen que no hay pruebas en contra de este hombre y fue puesto en libertad. Vamos a hablar un poco sobre este hombre. En el año 1995 fue vinculado en el asesinato de una mujer, pero finalmente no encontraron pruebas suficientes y no fue condenado por ello. Estuvo 14 años prófugo de la justicia, estuvieron buscándolo. Para el año 2020 lo detienen con una identidad falsa. Para el año 2021 este hombre es expulsado de Argentina y devuelto a su país de origen, Chile. ¿Qué pasa con esto? Que este hombre no cumplió ninguna de sus condenas en Argentina, es decir, lo expulsaron de Argentina, lo devolvieron a Chile, pero no tuvo que cumplir ninguna de sus condenas. A mí esto me parece bastante extraño, porque estuviste involucrado en el asesinato
de una mujer. Estuviste 14 años prófugo de la justicia. Te detuvieron con una identidad falsa y tienes vínculo con el caso de las chicas en Chipoleti, que tampoco fuiste condenado. Es bastante extraño y de repente así, después de tantos delitos cometidos en Argentina, te liberan y te devuelven a Chile. Hasta aquí se supone que el caso está resuelto, pues tienen a Claudio, que está condenado a cadena perpetua, lo tienen en la cárcel. Él dijo que sí, que había sido él, que no lo había hecho solo, pero que había sido él. Y bueno, se supone que el caso está resuelto, pero nadie está conforme con esto. ¿Por qué? Pues se piensa que realmente Claudio es una tapadera, que a él lo obligaron a decir, oye, fui yo, para tapar a alguien superior a él. Y ahí empieza la gran teoría de que hay personas importantes involucradas en el caso. Esta teoría empieza por la mala actuación de la policía, por la rapidez con la que la policía quería encontrar a un culpable, como les decía antes, con Hilario, Horacio y José María, que querían culparlos de todas las maneras posibles, inventaron pruebas que después no eran, que tuvieron que ponerlos en libertad, pero era como una prisa increíble porque se cerrase el caso. También es bastante extraño la aparición de Claudio, así de la nada, nadie sospechaba de él, nadie nada sobre él, y de repente él aparece y dice, yo tengo el arma, yo fui el culpable. Es bastante extraño. También es bastante curioso que en este caso han habido distintos testimonios y de repente han perdido la vida. Un hombre llamado Rafael, un vecino de la zona, declara que alrededor de las 8 de la noche por la calle San Luis, donde se vio por última vez a las chicas, él vio venir a dos coches. Él dice que uno de los coches era color verde y el otro color blanco. Él dice ver a las tres chicas caminar y de repente, casi que al mismo tiempo, ve pasar a estos dos coches. En el coche blanco iban 4 personas y en el coche verde 2. Este hombre declara que él vio como uno de los hombres del coche sacó un arma, amenazó a las chicas, empezó un forcejeo y luego las chicas fueron obligadas a subir al coche. Este hombre dijo que el coche verde parecía ser un Taunus que no tenía matrícula y de repente, después de dar su testimonio en el juicio, en un accidente de tráfico. Hubo otro hombre que estuvo en el momento en el que se le detuvo a Hilario y Horacio. Él dice que en todo momento estos dos hombres dijeron que no tenían nada que ver, que no conocían a las chicas, y también habla sobre la manera ilegal en la que se le detuvo a estos dos hombres. También cuenta la manera tan extraña de la policía de crear pruebas así de repente en contra de estos dos hombres y dice que se notaba muchísimo que la policía quería desviar la atención de los verdaderos culpables. Él aseguró que la policía creó pruebas en contra de estos hombres para poder culparlos y de repente, poco tiempo después, este hombre, Carlos, aparece decapitado. Los vecinos y la población en sí entienden que esta es una manera de callar a la población y de callar a las personas que hayan visto algo. Es una manera bastante cruel, le quitan la vida a uno de los testimonios de la manera más cruel que exista y pues para eso, para que la población entienda que de ese tema no se habla. También apareció una chica, ella era y dio un testimonio bastante parecido al primer testimonio del hombre pues que murió en un accidente de tráfico. Ella también había visto los dos coches, el coche blanco, el coche verde, que habían amenazado a las chicas, que se habían tenido que subir, y algo bastante importante es que esta mujer afirmó que Guillermo y Claudio habían sido los responsables de llevarse a las chicas, porque se piensa que la policía tiene algo que ver en el caso. Pues bien, en el caso de Guillermo, por ejemplo, él supuestamente era informante de la policía, también traficaba con drogas, a su misma vez era súper protegido por la policía, tenía distintos permisos, no fue condenado por prácticamente nada y fue expulsado del país sin cargo ninguno, habiendo cometido distintos delitos. Y ya centrándonos un poco más en los delitos, son delitos bastante graves, es decir, tráfico de drogas, falsificación de documentos, 14 años prófugo de la justicia, son cosas bastante graves como para de repente liberarlo sin cargo alguno. También se piensa que la policía tiene algo que ver porque cuando salió la noticia de que habían encontrado los cuerpos de las chicas, un montón de personas fueron hasta el lugar, pues personas curiosas, familiares, amigos, la prensa, muchísimas personas. Y la policía, en vez de decir, oye, no, aquí no puede entrar nadie, esto es la escena de un crimen, todo el contrario, hay incluso vídeos y fotos donde se puede ver a muchísimas personas caminar por todo el lugar donde encontraron a las chicas. Entonces es bastante extraño porque siendo policía tienes que tener en cuenta que es la escena de un crimen y que puedes pues destruir algunas pruebas. Se dice que hay pruebas que no se analizaron, también la policía tiene descripción de armas y vehículos que tampoco se identificaron y ni siquiera se investigaron, y también hay varios testigos que o no fueron llamados para declarar o de repente cambiaron sus versiones. También es raro que Claudio confirmó que él no había actuado solo y la policía, en vez de buscar a esa otra persona,
No lo hizo, simplemente cerró el caso y se quedó conforme con que ya tenían a uno de ellos. La madre de una de las chicas dijo literalmente: el crimen fue tapado porque había alguien poderoso involucrado. Hay personas que dicen que esto lo hizo una red de personas, que era un ajuste de cuenta e incluso que se habían equivocado de persona. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Pues bien, pocos años después, en el año 2002, hubo otro crimen que se le llama masacre de laboratorio, y es que 3 chicas murieron en el lugar de trabajo. Cuando salió a la luz este crimen del laboratorio, pues se llegó a la conclusión de que o había un asesino en serie que actuaba de esta manera, de 3 en 3 y 3 chicas, o que tal vez la primera vez se habían equivocado y que estas eran las chicas que buscaban. Nunca se ha sabido el motivo del secuestro y la muerte de las chicas, aunque se dice que Claudio llegó a decir que ellas no eran el objetivo, que las habían confundido con las hijas de un empresario. Una vez más, la policía tampoco investigó esto que había dicho Claudio, simplemente lo dejaron pasar y, como les digo, la policía es como que no quería resolver nada, simplemente querían a cualquier culpable y que se cerrase el caso. También salieron teorías diciendo que esto había sido por un ritual religioso, no sé qué, pero bueno, tampoco se comprobó. Y luego existen personas que piensan que lo hicieron porque sí, sin razón alguna. Este caso a día de hoy está relativamente resuelto, tienen al supuesto culpable, Claudio está en la cárcel, pero existen bastantes dudas sobre este caso. Si Claudio es el culpable o no, si lo obligaron a entregarse, cómo lo hizo, por qué lo hizo, hay muchísimas dudas y es bastante triste porque aunque hay tantas dudas y ni siquiera se sabe si está en lo cierto de que Claudio fue el culpable o no, el caso está cerrado y no se está investigando. A día de hoy se siguen manifestando, se siguen haciendo protestas para que se reabra el caso, que la policía investigue bien, se llegue al culpable y por fin se haga justicia. Pero por ahora de nada está sirviendo porque el caso sigue cerrado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.